Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponerles acerca del tema del péndulo. El equipo de trabajo conformado el día de hoy consta de mi persona, Sayan Camilo Mosquera Román, Stephanie Blanquizet García. Y Brian Esteban Moncada Arboleda. Comenzaremos a hablar acerca de qué es el péndulo. El péndulo es un sistema el cual funciona bajo la acción gravitacional u otra característica como es la de elasticidad. Este sistema está compuesto por una masa la cual está suspendida, unida con un hilo o una varilla. Algunos ejemplos del péndulo son: el primero, el péndulo simple, el cual se compone de una masa que está suspendida y está unida a una cuerda, la cual todo su movimiento se trata de un movimiento oscilatorio. El segundo ejemplo es el doble péndulo, el cual está compuesto de dos péndulos. El segundo está unido al primero y estos dos individualmente se definen como péndulos simples. El tercer ejemplo es el péndulo de Newton, el cual se compone de 5 bolas y cada una de ellas está sostenida por dos cuerdas. Cuando una de ellas se separa de las demás y las golpea, la bola del otro extremo realizará su movimiento y este ciclo se repetirá. En el péndulo también existen dos movimientos, los cuales son: Los dos son movimiento armónico simple y el movimiento oscilatorio. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico de vaivén, en el que un cuerpo oscila de un lado al otro de su posición de equilibrio en una dirección determinada y en intervalos de tiempos iguales. El ejemplo mencionado anteriormente muestra un péndulo simple que consiste en una masa suspendida por una cuerda ligera de un pequeño desplazamiento lateral. Si la amplitud es muy pequeña y el sistema no está amortiguado, se comporta como un oscilador armónico simple. El movimiento oscilatorio, sin embargo, es un movimiento que sí va también desde un punto vaivén, de un punto a otro, pasando obviamente por el punto de equilibrio, pero lo único que lo diferencia del armónico simple es que el movimiento oscilatorio es simplemente las repeticiones que hace desde el punto inicial hasta llegar otra vez al punto inicial. Va a punto inicial a punto final y punto final a punto inicial. Ahí sería la primera oscilación completa. En este ejemplo podemos observar que tenemos un resorte con una masa. En el resorte se ve que tiene que conseguir su punto de equilibrio, en donde tiene que pasar la masa del punto A al punto B. ¿Cuáles son esos dos puntos? El punto A va a ser el punto máximo y el punto B va a ser también el punto máximo. ¿Por qué? Es el límite que puede llegar el resorte para hacer su oscilación completa. ¿Qué quiere decir esto? La oscilación completa es, digamos, que empieza el resorte en la posición A, empieza a oscilar hacia la posición B y cuando está y se encuentra en la posición B tiene que devolverse a la posición A. En este ejemplo se ve claramente esta gran oscilación que está haciendo este resorte. Bueno, empezamos a hablar sobre lo que ya veníamos hablando anteriormente, de lo que es una oscilación completa. Vamos a hacer un pequeño laboratorio utilizando esta herramienta llamada PET Colorado, ¿cierto? Vamos a utilizar esta pequeña herramienta, donde nos muestra el punto de equilibrio, o sea, un pequeño laboratorio. Vamos a hacer un pequeño laboratorio acá para explicar mejor qué es una oscilación, cómo se oscila. Obviamente vamos a hablar sobre lo del péndulo. O sea, vamos a hacer dos cositas el día de hoy. Entonces, primero, sabemos que tenemos que hablar de que, digamos, sea masa resorte o el péndulo, tienen ciertas características, las cuales son una tensión, una masa. Como estamos hablando de movimiento armónico simple, ¿qué es lo que pasa? Estamos diciendo que tendrían siendo unas especificaciones casi perfectas, que no haya fricción ni nada, ¿cierto? O sea, que literalmente oscile para siempre. Eso primero tenemos que tener en cuenta para poder empezar a hablar sobre lo que es ¿cómo es que es? El movimiento armónico simple, ¿cierto? Bueno, sabemos que entonces, ya diciendo de que el movimiento armónico simple
es un sistema ideal porque no tiene fricción. Vemos que digamos en este caso le acaba de poner aquí a este pendulito, le acaba de poner lo que fue acá una masa. Aquí obviamente en este momento sí se está viendo una fricción porque obviamente lo tengo con una gravedad, pero si no lo tuviéramos con gravedad empezaría a oscilar y oscilaría siempre, o sea, oscilaría para siempre, ¿cierto? Bueno, tenemos que ver de que aquí estamos hablando de tres cosas. Aquí se está produciendo una fuerza restauradora. Fuera de eso vemos que acá hay un punto de equilibrio, que el punto de equilibrio vendría siendo este puntico de acá. Este es el punto de equilibrio. Quiere decir que cuando acá en estos momentos esté la masa, ahí está en equilibrio. Bueno, utilizando obviamente esta herramienta podemos observar que una oscilación completa, ¿a qué se refiere? Entonces decimos acá, vamos a verlo algo lento para poder que lo podamos observar bien. Entonces la masa tiene que pasar al punto de equilibrio, digámoslo acá. Si vamos a empezar desde esta posición, él va a empezar a oscilar. Acá llega al punto B y vuelve al punto A. Vamos a ver otra vez. Vuelve al punto B y vuelve al punto A. ¿Eso qué quiere decir? Ahí se hizo una oscilación. Solamente de que vaya desde esta posición pasando por el punto de equilibrio, llegue, este es el punto A y aquí va a ser el punto B, solamente que baje del punto A, vaya hasta el punto B y se devuelva al punto A, ahí tenemos una oscilación, ¿cierto? Eso lo necesitábamos saber. ¿Por qué? Porque en el péndulo pasa exactamente lo mismo, hay oscilaciones y hay un punto de equilibrio. Este sistema de masa resorte y el péndulo tienen esta característica, ¿cierto? De que hay una masa en equilibrio. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a hablar también de lo siguiente. La amortiguación. Esta, digamos, en estos momentos, aquí estaría en un sistema de movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque estaría oscilando para siempre. Donde lo dejé empieza hacia arriba, hacia abajo, porque no tiene ni una gravedad ni una amortiguación. Esto va a seguir haciendo las mismas oscilaciones hasta, o sea, para siempre, porque estamos diciendo que es un sistema ideal. No hay ninguna fricción que esté ayudando a que se detenga este resorte, ¿cierto? Bueno, podemos notar una cosa. Bueno, esto sería con una velocidad normal. ¿Qué pasa si incrementamos una masa? Vamos a verlo. Vamos a hacerlo acá de una vez que estamos acá molestando un poquito con esto. Vemos que cuando aumentamos masa y tenemos un resorte de la misma capacidad, vemos que ya ahora al resorte le es más difícil hacer la oscilación. ¿Qué quiere decir? Aquí ya estaríamos hablando del periodo. ¿Qué es lo que pasa? Decimos que si la masa está incrementando, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Se va a demorar mucho más tiempo en hacer una oscilación completa. En cambio, si lo ponemos al mínimo, mire, hacen oscilaciones súper rápido en el menor tiempo posible. ¿Qué pasa, obviamente, si empezamos a modificar al revés? Entonces pongámosle esto una masita de 100 pues, de 100 gramos. Bueno, ¿y qué pasa si hacemos lo siguiente? Y el resorte lo volvemos lo más pequeño posible. Vemos que ahora es al revés. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entre el resorte esté más delgado, se va a demorar muchísimo más tiempo en hacer hacer una oscilación completa. Lo podemos ver en estos momentos, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa en este caso cuando la constante del resorte es pequeña y la masa la aumentamos. Vemos que entre más aumentemos, más se va a demorar hacer una oscilación completa. Esto se debe a una fórmula, ¿cierto? A una fórmula la cual es la fórmula de periodo, ¿cierto? Ya les digo cuál es la especificación del periodo, ¿cierto? En general.
decimos que el periodo es el tiempo sobre los números de oscilaciones. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? El tiempo aquí es la ficha clave. ¿Por qué? El tiempo es el que nos va a ayudar, el que nos dirá cuánto se demorará en hacer la oscilación completa, ¿cierto? Bueno, también tenemos, hay que hablar de otra cosa, es la frecuencia. Entonces decimos que a menor periodo, a mayor periodo, menor frecuencia. ¿Por qué? Hay una fórmula que dice que la frecuencia va a ser igual a la masa, a la W, una constante W, que vendría a valer la frecuencia angular, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre frecuencia angular y la amplitud. ¿Qué es lo que pasa? Lo que es este masa resorte y el laboratorio, y el péndulo llevan de estas constantes. Tienen, digamos, hablando un poquito de todo, digamos, pueden ahí observar en estos momentos, el resorte baja, sube una oscilación, sube, baja, sube una oscilación, muchachos. O sea, quiero que me entiendan primero qué es una oscilación. Ya después de saber esto, ya podemos hablar matemáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos aquí hay una fórmula que es la de fuerza restauradora. Se me había olvidado hablar de ella. ¿Qué es lo que pasa? La fuerza restauradora va a venir a hacer lo siguiente. Déjenme, me les permito hacer por acá, a buscar un ¿cómo es que es? Un tablerito. Un tablero para empezar a formular, ¿cierto? Vamos a empezar a formular. Perdón, ahí un poquito me estoy demorando. Bueno, necesito uno. Espero, pues yo ingreso un momentico esto. Brian. Título física. Y ya vamos a dejarlo así. Tamaño de la pizarra, no sé. Vamos a poner no sé, cualquier cosa. Necesitamos solamente en donde podemos escribir, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hablar sobre qué es lo que vamos a hacer en estos momentos. Grosor de la línea, bueno, medio, vamos a ver. Bueno, entonces decimos que hay una fuerza restauradora que vendría a ser igual a menos K, ¿sí? Menos K sobre la posición. En este caso vamos a hablar sobre la posición X, ¿cierto? Hay una fórmula que dice esto. Dice que esto va a ser, que esto va a ser la fuerza restauradora. La fuerza restauradora. La fuerza restauradora restauradora, es que la verdad se me da muy duro escribir acá. Bueno, restauradora. Bueno, esto va a ser la fórmula de fuerza restauradora. Esta fuerza lo que nos dice es lo siguiente. Si tenemos en estos momentos, si empieza, digamos, queremos tirar esta masa desde esta posición o desde esta, tiene que contraerse, se contrae y vuelve a su posición inicial. Se contrae, vuelve a su posición inicial. Hay una fuerza que actúa gracias al resorte y es la fuerza restauradora, que vuelva a su posición inicial. En este caso lo podemos ver, digamos, desde acá. Entonces necesitamos, obviamente, soltamos el péndulo acá, pero hay una fuerza restauradora que se lo va a llevar otra vez para arriba. En este caso, viene acá, la fuerza restauradora es al revés. De lo que va, si va para abajo, la fuerza restauradora va hacia arriba. Si es para arriba, la fuerza restauradora va para abajo. Listo. Teniendo esto ya un poquito más claro, vamos a hablar también sobre la fórmula. Antes de esto, vamos a irnos al próximo laboratorio, que es el laboratorio del péndulo.
Bueno, aquí tenemos un péndulo. Aquí vamos a ponerlo también que sea movimiento armónico simple, que ya saben, recuerden, el movimiento armónico simple es que el sistema esté en una, o sea, esté ideal. ¿Qué quiere decir que el sistema esté ideal? Lo que quiere decir es de que no va a haber ni gravedad ni fricción, no va a haber nada que lo moleste. Entonces digamos que esta masita, vamos a ponerla, la vamos a poner a 18, 19 de ángulo y la tiramos de acá, nos va a volver hacia la otra posición. Vamos a poder verla claramente, entonces vamos a ponerla acá, pero no sé por qué no. Bueno, sí, hay que ponerle la gravedad. Vamos a ponerla de la tierra, Bueno, en esta no puede haber una fricción. En esta, ¿qué es lo que pasa? La fricción que hay acá no es con gravedad. Acá se necesitaría la gravedad para que obviamente hiciera el movimiento que estamos viendo, que va desde el punto A al punto B. ¿Cuál puede ser el punto A? El punto A es este es el punto B, ¿cierto? Vamos a ver algo acá muy parecido a lo que vemos en masa resorte, y es lo siguiente: entre menor longitud tenga, más rápido oscila, o sea, el periodo va a ser un poco más rápido. ¿Por qué? Porque entre más corta sea la cuerda, mira cómo ya va de rápido, va de una posición A, B, A, B, A, B, de una a una, entonces está haciendo muy rápida las oscilaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando la incrementamos? Va a pasar todo lo contrario. Si incrementamos la longitud, va mucho más despacio y se demora mucho más en hacer una oscilación completa. ¿Qué es lo que pasa? Ya sabemos, el periodo vendría a ser tiempo sobre número de oscilaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? La frecuencia también de esta vendría siendo lo al revés al periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que la frecuencia es la número de oscilaciones en el menor tiempo posible. Es número de oscilaciones sobre tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas fórmulas. Si quieres las podemos plasmar acá para tenerlas un poquito más claro. Entonces vamos a decir que el tiempo, que el periodo, va a ser el tiempo, lo siento por mí, es que me queda muy duro, sobre el número de oscilaciones. Es que no soy capaz de copiar acá con el mouse. Oscilaciones. Bueno, sí, oscilaciones. Y la frecuencia va a ser al revés. Entonces, ¿qué va a ser la frecuencia? La frecuencia va a venir representada en una F minúscula. Y esto vendría a decir que va a ser el número de oscilaciones sobre tiempo. Listo. Ya aquí estaríamos hablando sobre la fuerza restauradora, el periodo, y esto es la frecuencia. La frecuencia, ¿cierto? Bueno, no me quedó muy lindo porque es que la verdad me queda muy duro. No soy capaz como de utilizar bien ese mouse. Bueno, aquí en el péndulo, ya sabiendo lo que acabamos de hablar, sobre lo que acabé de decir, vamos a ver al contrario. Vamos a dejar, digamos, un poquito, que se vean un poquito las oscilaciones más rápido. Pero, ¿qué pasa si incrementamos la masa? Vemos que se va a demorar como un poco más y que, y si la disminuimos vemos como que va un poco la masa, ¿cómo es que es? El número de oscilaciones van a ser mayores. Cuando incrementamos la masa, el número de oscilaciones va a ser menor
a cuando la tenemos muy pequeña la masa. Ahí se puede apreciar con este pequeño laboratorio lo que queremos observar, ¿cierto? Ya saben, muchachos, esto está en movimiento armónico simple simplemente porque no hay una fricción que esté incomodando al movimiento del punto A al punto B. Listo. En este péndulo, podemos parar un momentico aquí el péndulo, el movimiento del péndulo. Podemos observar una serie de cositas. En este péndulo se encuentra una tensión, que la tensión va para la parte de arriba, o sea, vendría siendo desde la masa para arriba. Esto vendría siendo que acá hay una tensión, pero también sabemos que la masa va a llevar, que la masa va a tener una fuerza que va a ser de masa por gravedad, la masa por la gravedad, ¿cierto? Bueno, ya teniendo esto, sabemos de que entonces, como tiene una tensión, tenemos que hallar una tensión tanto en X como en Y. Vendríamos, ya necesitaríamos una pequeña ayudita de un plano cartesiano, ¿cierto? Bueno, y que la tensión en X vendría a ser igual ¿cómo se llama? La tensión en X vendría a ser T sobre seno de un ángulo. ¿A qué ángulo estamos haciendo referencia? A este ángulo, que en su momento acá lo tenemos a 20. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí van a salir una serie de información, una serie obviamente de fórmulas. Yo les estoy dando la básica, que la verdad nos ayudan mucho para saber, digamos, la frecuencia, el periodo, ahora sí vamos a hablar de tres cosas. Hay tres fórmulas, las cuales son la fórmula de perdón que se me olvida el nombre. Sí, va a haber una fórmula que va a estar en posición respecto al tiempo, la velocidad respecto al tiempo y la aceleración respecto al tiempo. Estas fórmulas, digamos, yo voy a estar encargado de hablarles un poquito sobre la posición, haciendo este ejercicio con el péndulo. ¿Qué es lo que pasa? Para hablar sobre esta fórmula necesitaríamos saber de que existe una amplitud y necesitaría haber una frecuencia angular y una constante de fase. ¿Qué quiere decir la constante de fase? Un ángulo como tal. La posición es relativa en un péndulo. ¿Por qué? Digamos, la posición en el péndulo se tendría que tomar respecto al ángulo que tenga acá. Esa vendría siendo su posición. Digamos, aquí en ese momento lo podemos dejar en 19. Entonces esa posición va a equivaler a eso, ¿cierto? Entonces pues vamos a plasmar un momentico aquí en este tablero, vamos a borrar acá un momentico y vamos a borrar acá un momentico y vamos a hablar sobre esta nueva fórmula de la cual les estoy hablando, la cual vendría a ser la de posición respecto al tiempo. Bueno, vamos a borrar acá un momento. Vamos a borrar acá un momentico. Hay un tris. Bueno, y ahora sí vamos a coger el lapicito. Bueno, vamos a decir que hay una fórmula de la cual yo estoy encargado, ya mis compañeros estarán para explicarles esta fórmula, las siguientes fórmulas, que faltaría la velocidad, aceleración. Bueno, vamos a decir que esta fórmula va a tener una amplitud y que la amplitud vendría a ser un coseno, vendría a ser amplitud por coseno de vamos a ya hacer multiplicar de la frecuencia angular, que vendría a ser W por el tiempo,
¿sí? Por una t, por un tiempo, más la constante de fase, vendría a ser esta. Listo. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, aquí estamos hablando de amplitud, ya saben, la amplitud. Aquí, esperen muchachos, aquí vendría a ser, esto es la frecuencia angular. La frecuencia angular. Y aquí esta va a ser la constante de fase. Sí, la constante de fase. Constante de fase. Bueno. Esa es la constante de fase. Bueno, listo. Bueno, listo. Ya teniendo esta fórmula, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya tendríamos que ver unas gráficas. Para saber, hay que graficar un poquito. Para saber por qué. Y la podemos buscar si quieren. Ya la hacemos. ¿Por qué va a ser coseno? Listo, vamos a buscar una gráfica. Vamos a buscar acá, gráfica. Gráfica de posición versus el tiempo. Listo, mírenla, acá está. Esta es la mejor que hemos podido encontrar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esta no, esperemos, busquemos otra. Péndulo. Es esta, muchachos. Podemos explicarla con esta o con esta. Esta está perfecta, muchachos. Esta está súper bien. Bueno, miren pues, es un coseno porque va a empezar desde la parte de acá arriba, va a bajar, pasa por la velocidad, empieza a subir y aquí ¿qué es lo que pasa? De acá a acá es la amplitud, muchachos. Lo que haya de acá a acá es la amplitud que nosotros tenemos, ¿cierto? Aquí se ve una amplitud claramente. Con respecto, digamos, aquí lo que estamos mostrando es una gráfica solamente con una oscilación completa. ¿A qué me refiero? Este es el punto A y este es el punto menos A. ¿Qué es lo que quiere decir? Va a estar desde este punto, va a bajar hasta el punto menos A y vuelve otra vez al punto A. Esto es una gráfica de una oscilación completa. Listo. ¿Por qué entonces aquí en la fórmula va a ser coseno? Simplemente porque la gráfica de posición contra el tiempo parece ser una función coseno, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a trabajar con coseno por la posición sobre tiempo. O sea, literalmente es solamente por esto, porque es posición sobre tiempo. Dependiendo si es velocidad o aceleración, se tendrán en cuenta otras gráficas, ¿verdad? Y las gráficas van a cambiar respecto a esto. Digamos, esta fórmula, ¿qué es lo que tiene? ¿Para qué nos sirve? Simplemente esta fórmula nos va a servir para saber cuál es la posición respecto al tiempo. Necesitaríamos, ya saben, saber una amplitud, una frecuencia angular y una constante de fase. Ahí estaría todo. Entonces ya con esto los dejaría con mis compañeros. Espero que estén muy bien, espero que me hayan entendido muy bien la explicación y nos veremos en la próxima. Bye bye. Vamos a explicar lo que es la rapidez y la aceleración máxima en un péndulo simple. En este caso estamos usando un ejemplo de imán colocado en una grúa y este tiene un periodo de 4 segundos, una amplitud de 2 metros y hay que determinar lo ya anteriormente dicho. Y también este péndulo simple contiene un movimiento armónico simple. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Movimiento armónico simple es el hecho de que este mecanismo no va a parar en ningún momento de hacer oscilaciones y lo realiza en el mismo tiempo. ¿Cómo afecta la aceleración y la velocidad o rapidez en este péndulo? Vamos a comenzar
con explicar la velocidad o rapidez. En el momento que esta masa que está aquí, su velocidad va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Cuando está en este punto máximo, se va a parar momentáneamente. Eso es lo que causa que este sea cero. Lo mismo pasa en este punto del otro extremo, velocidad cero, y en el momento que está aquí, ya que la masa vuelve a caer hacia acá, en este impulso va a ser la máxima. Va a ser la velocidad máxima que ha tomado en todo el recorrido y volver hacia acá siendo la velocidad cero. Se para momentáneamente y vuelve a realizar el mismo curso. Ahora, para explicar la aceleración es lo inverso a la velocidad. En el momento que se encuentra acá en este punto extremo, va a ser máxima. ¿Por qué? Porque alcanzó su altura máxima al momento de balancearse. Entre más altura, mayor aceleración y mayor velocidad al momento de bajar. La misma reacción causa al otro lado, aceleración va a ser máxima, y en el momento que se encuentra en la mitad no va a tener nada, va a ser igual a cero, no tiene altura por la cual alzarse o algo así para coger impulso. Ahora proseguimos con la explicación de las fórmulas. Ya entendiendo de dónde salen los fenómenos mencionados anteriormente, procederemos a hablar de las fórmulas, en este caso, la rapidez máxima. Comenzaremos. Cuando hablamos de rapidez máxima, este se representa por omega, esto no es una W, esto es omega, multiplicado por la amplitud. Cuando hablamos de la amplitud, es qué tan lejos del centro se desplaza un cuerpo. Procedemos con la fórmula de la aceleración máxima, que este es omega, o llamada frecuencia angular al cuadrado, por su amplitud. Ahora comprobaremos en este caso cuáles son los datos mencionados. En este caso vemos que nos dan un periodo de 4 segundos. Entonces colocaremos por acá periodo de 4 segundos. El periodo es el tiempo en completar un ciclo. Un ejemplo muy claro es, en este caso, como hablamos de un periodo de 4 segundos, decimos que si la masa está aquí, el objeto, lo que sea que vamos a hacer, decimos que son 4 segundos, quiere decir que en ir se va a demorar 2 segundos y se va a demorar 2 segundos regresando. En simples palabras, yendo se demoraría 2 segundos y regresando son otros 2 segundos. Quiere decir que completaría un ciclo. Se distribuye simétricamente. Hablaremos ahora de cuál es la fórmula de la frecuencia angular, que sería y se representa por 2pi sobre periodo. Como ya tenemos en este caso el periodo, simplemente procederemos a reemplazarlo, ya que lo necesitaría para calcular la rapidez y la aceleración máxima. En este caso, procedemos entonces a reemplazar lo que tenemos. Decimos que 2pi radianes, en este caso, que es la unidad, sobre, decimos que entonces el periodo en este caso nos lo están dando, que son 4 segundos. Listo. Decimos que esto a qué va a ser igual. Simplemente simplificamos y decimos que esto nos va a dar pi medios y la unidad representada sería radianes sobre segundo. Cuando hablamos de la unidad aquí de frecuencia angular, estamos diciendo que es una rapidez de rotación, o sea, cuántos radianes están rotando por segundo. Como siguiente,
calcularemos la rapidez máxima. Decimos que, como mencionábamos anteriormente, la fórmula mencionada hablamos que es frecuencia angular por la amplitud. Vamos a decir en este caso que la frecuencia angular es lo que ya acabamos de denominar aquí, pi medios radianes sobre segundos, y la amplitud, esta de acá, dada en la fórmula, decimos que nos las da el problema, que serían en este caso 2 metros. Vamos entonces simplemente a reemplazar los datos mencionados. Entonces decimos que tenemos pi medios, en este caso como les decimos radianes sobre segundo, por la amplitud en este caso que serían 2 metros. Como les comento, no vamos a colocar unidades como tal porque cuando hablamos que son radianes y lo vamos a multiplicar por metro, pues la fórmula de radianes y metros, pues no sería radianes por metro, no, solamente serían metros y simplemente pues quedaría igual. Entonces, ya dado este valor, pues simplemente como les digo, procedemos entonces ya directamente a simplificar y esto pues ya nos quedaría pi metros sobre segundos. Esta es la rapidez máxima que se consigue en el punto más bajo del péndulo. Como finalidad, hablaremos de la aceleración máxima. Como mencionábamos anteriormente, su fórmula por consiguiente, frecuencia angular al cuadrado por la amplitud, que esta también se ve acá, pero pues ya como para agilizar y todo, colocaremos la fórmula acá. Reemplazamos los valores entonces ya que tenemos en este caso, decimos entonces que la aceleración máxima, en este caso entonces sería la frecuencia angular, que ya la tenemos en este caso, que sería pi medios, y esto elevado al cuadrado. Frecuencia angular, recuerden el valor que ya en este caso tenemos, acá entonces se comprueba, mirenlo acá. Y este simplemente lo vamos a multiplicar por la amplitud, que serían 2 metros. Ya resolviendo este problema, la aceleración entonces máxima sería, destruyendo ya potencias, ya resolviendo, nos quedaría pi al cuadrado sobre 4, 2 a la 2, y este se multiplica por 2. Ahora, finalmente, simplificamos, y esto finalmente nos daría pi al cuadrado sobre 2 metros sobre segundo al cuadrado. Estas unidades nos dan directamente por esta potencia. Y esta sería la respuesta directamente para la aceleración máxima. Cuando hablamos de pi, la unidad completa obviamente sería radianes acá por metros, pero como les decimos pues domina ahí esta unidad de metros. La respuesta pues al problema como tal, a la aceleración máxima, sería pi al cuadrado, pi medios al cuadrado por metro sobre segundo al cuadrado. Esta sería la respuesta como tal a este problema ya mencionado. Espero que hayan entendido como tal la explicación. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.